A ver, voy a leer después. Lo único que quiero ahorita hacer es un poco de contexto acerca de este libro, que para nuestro estudio de ahora, para nuestros estudios posteriores nos va a servir. La semana antepasada, ¿alguien se acuerda de lo que estaba predicando el pastor David? Antepasada, porque la semana pasada fue de votaciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien se acuerda? El tema. Dios sí te habla. Dios sí te ha hablado. Ok, gracias. Y hoy no es algo muy distinto porque creo que es la continuación. No creo, es la continuación de lo que el capítulo 1 quiere enfatizar. Y uno de los objetivos de esta carta es que sobre la base de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este testimonio de fe sería la base para nuestro libro, para todo el libro de Hebreos, y también su fundamento teológico, queridos hermanos. Y eso es para prácticamente toda la carta. Su objetivo es declarar la universal supremacía de Jesucristo, la palabra de Dios que vino a habitar entre nosotros. El Dios encarnado vino a vivir entre nosotros a la realidad inmediata del ser humano. Este libro también tiene un carácter de exhortación breve, según lo que dice en Hebreos 13:22. Pues alrededor del libro, queridos hermanos, se nutre a los creyentes de formas teóricas muy profundas, pero con un significado práctico, ya que en medio de las vicisitudes de la vida, desalientos, temores y sufrimientos, en esta vida presente, el autor quiere exhortar y también quiere animar a los creyentes en esta iglesia. También notamos un vasto conocimiento del autor acerca del Antiguo Testamento. Creo que algunas personas ya estaban leyendo lo que el tema de esta semana tocaba, creo que en los grupos pequeños. No sé si ustedes vieron que habían algunos pronunciamientos de los Salmos, Deuteronomio, Segunda de Samuel y también el libro de Levítico. Y esto para desarrollar a través una constante evaluación del Antiguo Testamento a la luz de la persona y la obra de Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz trae la salvación, ¿a dónde? A este mundo. En nuestro Señor Jesucristo culmina su revelación, la cual antes había iniciado al hablar de muchas maneras a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Cristo es la palabra eterna, la palabra misma dicha por Dios a los antepasados. Esta carta, hermanos, pone un énfasis en el carácter único de Jesús, el Hijo de Dios, y Él es categóricamente superior en todo sentido, incluyendo ángeles, porque eso básicamente dice, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a la ley de Moisés o al sacerdocio levítico. Jesús es el gran sumo sacerdote por excelencia, que traspasó los cielos y que por medio de su sangre nos abrió un camino nuevo y vivo, con el fin de que podamos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. En el caso de la ley de Moisés y el punto del antiguo pacto, porque recordemos que todavía se estaban haciendo estas prácticas rituales, el sacrificio de Cristo, entregando su propio cuerpo como ofrenda hecha una vez y para siempre, es superior a esta ceremonia que se tenía. En este sentido tenemos un fiador, tenemos un garante de este nuevo pacto y definitivo. De forma amplia, el libro de Hebreos se dedica a describir el sistema de culto y la institución sacerdotal en Israel, señalando sus limitaciones y su caducidad, su deterioro, o como se quiera decir, y a contraponerles ¿a quién? A la persona de Jesucristo, de cuya muerte profética para quitar de en medio el pecado, y solamente en ella este sacerdocio levítico y las ofrendas y sacrificios rituales prescritos por la ley mosaica alcanzan una plenitud de sentido. O sea, todo estaba representado para lo que había de venir.
En Cristo está completamente todo. Jesús, hermanos, es el sumo sacerdote perfecto, a quien Dios constituyó no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, mis queridos hermanos, es el único que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observamos que el desarrollo que se hace en esta epístola, el autor va anotando algunas recomendaciones, como dije al principio, algunas advertencias concretas de aplicación no solo para ellos, sino también para nosotros en la actualidad. De tal modo que en ningún momento se pierde la importancia de exhortación en este libro. Al parecer, o lo más seguro, esta carta fue redactada a comunidades cristianas que padecían situaciones conflictivas, en parte nacidas de su propio seno, o sea, nacidas de ellos mismos, y también provocadas por la presión moral del medio ambiente en donde se encontraban. Esto último se hace evidente en algunas exhortaciones, como ya lo dije, y advertencias. Ya sea por cualquier caso, es cierto que algunos creyentes estaban cayendo en el desánimo, estaban cayendo en el abandono del fe. No estoy diciendo que estaban perdiendo la salvación, sino que no estaban perseverando. Estaba previniendo a algunos contra la infidelidad, la apostasía, la desobediencia y la recaída en el pecado. Y también a otros se les anima a mantenerse firmes en la fe, a no desmayar, y también a otras cuestiones que vamos a revisar en este libro. Algo que debería llamarnos la atención, hermanos, y para tener en cuenta, es que esta carta se dirige a 3 grupos específicos, porque no me había dado cuenta grupos de judíos. El primer grupo, según lo que estaba investigando, es de creyentes que genuinamente eran convertidos. El segundo grupo eran incrédulos, hermanos, que estaban intelectualmente convencidos del Evangelio. Y el tercer grupo eran incrédulos que estaban atraídos por el Evangelio y la persona de Cristo, pero que no habían llegado a una convicción final acerca de Él. En este estudio, y como dice en un comentarista, específicamente MacArthur, dice que no reconocer a estos grupos podría llevarnos a interpretaciones inconsecuentes o que son incongruentes con el resto de la Escritura. Por ejemplo, el primer grupo, el grupo primario a lo que se está refiriendo, se dirige a cristianos hebreos que recibieron rechazo y persecución por parte de sus compatriotas judíos. Según leemos en Hebreos 10:32, no sé si alguien lo tiene para que pueda leer, Hebreos 10:32 al 34. De paso, te levanto las, ¿cómo se llaman esas cositas de la guitarra? La uña. 10:32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ajá. Pero estos hermanos aún no habían sido martirizados, aún no. Según el texto de Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces estaban siendo vituperados por sus mismos compatriotas, pero aún no habían sido martirizados. Pero esta carta fue para darle ánimo, aliento y confianza en Cristo, su Mesías y sumo sacerdote. Este grupo también se caracterizaba por su inmadurez, ya que fueron también tentados a aferrarse o aún confiar en algunas tradiciones del judaísmo y a los rituales simbólicos
y espiritualmente sin poder, perdón. Esto podemos comparar como cuando alguien o alguno de nosotros estamos confiando en rituales sin sentido. Para aquellos que han salido del catolicismo romano, como por ejemplo yo, en donde la ritualidad es el orden del día. Hay misas sin poder, sin autoridad, repeticiones sin sentido que no salvan a nadie. El segundo grupo del que habla o se dirige el autor eran judíos incrédulos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero que no habían creído en Jesucristo como su propio Salvador y Señor. Estaban intelectualmente persuadidos, sabían cómo funcionaba cada una de las cosas que se les había explicado, pero no estaban espiritualmente comprometidos. Ya este grupo es más o menos en lo que enfatiza el capítulo 1 hasta el capítulo 2, del 1 al 3, en donde nuestro sermón va a estar enfocado. Y el tercer grupo a quien el autor se dirige fueron judíos incrédulos, que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero habían recibido cierta exposición de esto. Un ejemplo de este grupo es el capítulo 9, donde están enfocados la mayoría de ellos. Y esto por un lado, y obviamente el tema de hoy es Jesús, el unigénito de Dios. Y esto lo iremos comprobando por medio de la Escritura, por medio de algunas razones que nos da el autor. Y si nos vamos al versículo 5, queridos hermanos, ahora sí vamos a comenzar a leer. Ahora sí comenzamos a leer. Los que tienen su Biblia, voy a ir haciendo una lectura más o menos rápida. ¿Ya? ¿Todos tienen? Ok. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus mismos ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, estoy en el versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán, como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si Dios ha hablado por su Hijo, hermanos, entonces el autor nos da algunas razones demostradas por la Escritura y que las trataré de ir comentando en este momento. Si observamos el versículo 5, hermanos, comienza con un conector. No sé si en la Reina Valera y en la NBI me parece que está ¿por qué? ¿Sí o no? Dice, es un conector de razón. Está dando unas razones. Y ordena de la siguiente manera. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Este título que solo Cristo representa, uno en donde se expresa la sumisión voluntaria de la segunda persona de la Trinidad. Este Hijo, el que promulgó el mensaje de salvación, el cual estaba preparado ¿desde dónde? ¿Desde ayer? No, desde la eternidad ya estaba preparado, ¿sí o no? Lo interesante es que el autor utiliza una sección de los salmos en esta parte. Específicamente habla del Salmo 2.7, para que lo busquen después, o si no lo googlean ahí rápido.
El Salmo 100 en esa parte para demostrar así su condición como hijo, que se tenía expresada en el Antiguo Testamento. El hijo, hermanos, nació en un punto exacto de la historia. No fue antes, no fue después, fue exactamente en el tiempo que ya estaba previsto. Él siempre fue Dios y demostró su papel en la encarnación y fue afirmado como hijo mediante la resurrección. Porque recordemos que el hijo vino acá, nació, vivió y ¿qué más? Resucitó. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Esperando su segunda venida. Pero algunos nos hemos de morir, no sé cuándo, pero vamos a tener una esperanza, que lo vamos a ver en algún momento. ¿Sí? Recordamos las palabras del Padre acerca de esto. Y una voz de los cielos. El Padre mismo afirma que Él es el Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. No debemos confundir el término engendrado, porque exactamente en el versículo dice: yo te he engendrado hoy como creado, porque eso añadiría a Jesús como un ser creado, lo cual no es. Y la enseñanza de la Trinidad, la enseñanza que nosotros hemos recibido, sería confusa. Ha existido desde la eternidad. Este término se explica mejor, o desde su forma original, como mostrarlo formalmente como el Mesías, ser el autor y que por medio de él subsisten las cosas. Entonces, la razón es simple. Estamos viendo las razones por qué Jesús es el unigénito de Dios. ¿Por qué es el unigénito de Dios? Porque Dios mismo lo da a conocer como ¿quién? Como su Hijo, demostrado por la encarnación y la resurrección, demostrado desde el Antiguo Testamento. Otra de las razones se da en la siguiente parte del versículo 6, si pueden ver. Afirma el autor que Él es el primogénito, dice que Él introduce al primogénito en el mundo. Para entender un poquito ese término, en la cultura judía, porque recuerden que está dirigiéndose a judíos que conocían ciertas cuestiones, ¿no? En la cultura judía, el primogénito ocupaba la posición de mayor privilegio y que tenía el derecho a heredar a su padre. En este sentido, ¿qué es Cristo? Es el que tiene la preeminencia absoluta o soberanía. Y en este sentido también ha sido apartado para el servicio de Dios. ¿Y Él es heredero de qué? ¿De todo? ¿De un poquito? No, de todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, este primogénito que vino al mundo tiene la preeminencia absoluta y el privilegio de heredar todo. Por ende, se le debe adorar, porque se le manda a los ángeles. Si ven en el versículo 6, ¿qué dice? Que los ángeles que le adoren. Le adoren un poquito o totalmente. Le adoren totalmente. Es un mandato. Y no solo ellos, sino también aquellos que han sido salvados, porque Él en su superioridad santa y irreverente lo merece. Él merece todo nuestro honor. Nuestra gloria no es comparada con la gloria de Dios, porque es Dios mismo. ¿Sí o no? Sí, mis queridos hermanos. En este sentido, vemos en el versículo 7 y el versículo 8 y el versículo 9, hay un contraste para demostrar que Cristo es superior a los ángeles. El autor continúa con las pruebas bíblicas. Se me están cayendo las uñas. A ver, los voy a dejar por aquí. Listo. El autor continúa con las pruebas bíblicas de que los ángeles están subordinados ¿a quién? A Jesús, al Hijo de Dios. Y eso lo vimos ¿en dónde? En los versículos anteriores. El autor cita parte de los salmos, específicamente el Salmo 104:4, para también afirmar esto. En donde define cuál es la naturaleza de estos ángeles y su propósito. ¿Cuál es la naturaleza de estos ángeles? Son ciertos. ¿Son qué?
Espíritus. Ajá, son servidores, exactamente, son servidores. Su propósito también es el de servir. Contrastando, en los versículos siguientes, el autor argumenta a favor de la deidad y del señorío de Cristo sobre toda la creación. Debemos entender que esto es declarado por el mismo Padre en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, en donde vemos en Isaías 9:6, por ejemplo, dice exactamente porque nos ha nacido un niño, eso estaba profetizado y se cumple en Cristo. Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O como el texto de Juan dice, en donde Jesús tiene un altercado con algunos judíos y querían matarle porque había sanado a un paralítico en el día del reposo. Y él afirmaba lo siguiente, la respuesta de Jesús es interesante. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Entonces, los judíos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice la escritura, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Es importante, hermanos, lo que este libro, lo que esta sección dice y lo que el autor tiene en mente acerca del oficio de Cristo. Cristo es presentado como ¿qué? Como profeta, como sacerdote y como rey. Y en este caso, estos oficios requerían el ungimiento. Por ejemplo, vemos en el versículo se me perdió. Acá, en versículo 9. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué significaba este ungimiento con óleo de alegría? Porque Cristo, hermanos, significa básicamente el ungido. Mesías significa el ungido. Él gobierna con rectitud, ¿me entienden? Y su ungimiento fue un emblema del poder divino y majestad, en donde su oficio mesiánico como profeta, sacerdote y rey serían evidentes. Oh, mis queridos hermanos, estamos ante algunas razones o pruebas bíblicas acerca del por qué Jesús es el unigénito de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Otra de las razones por qué Jesús es el unigénito de Dios es su carácter creador. Si vamos al versículo 10, es claro, dice: en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Hijo, quien creó todo lo que vemos, todo este vasto universo, tiene autoridad también para destruir. Si vamos a 2 de Pedro, un día estos cielos y esta tierra, dice el Señor, que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Interesante, ¿no? Otra razón es su carácter inmutable. Pues Él no puede ser mudado, Él no cambia, Él permanece para siempre, Él permanece para siempre. Y nosotros queremos estar con Él por la eternidad. En esta vida, hermanos, es un soplo, un momento, pero nuestro Señor es el que queda para siempre, es el que va a quedar para siempre, y sus años no van a cambiar, y no han cambiado. Reinos han pasado, personas que decían que iban a parar y comenzar una nueva era,
han sido en estos momentos carcomidos por la misma polilla y el gusano. Nosotros somos solo una niebla, dice la Escritura. Por un momento estamos y luego no estamos. Pero la cuestión es estar allá con Él, estar en la eternidad. Una vez más vemos testificado por un salmo que es parte del Antiguo Testamento sobre la inmutabilidad. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que no cambia. Que Él no cambia. La inmutabilidad del Hijo de Dios. Y por último, en los versículos 13 y 14, notamos lo siguiente. Cristo está en el lugar de honor. Él es el Señor. Su señoría es evidente. Él es el que reina. No los ángeles, pues su propósito es servir a los recipientes de salvación, según el texto. Y con esto, hermanos, terminamos algunos de los argumentos o razones por qué es Jesús el unigénito de Dios y también por qué Jesús es superior a los ángeles. En la Reina Valera, no sé si se dieron cuenta, hay un subtítulo, dice el Hijo superior a los ángeles. Sí. Y eso es importante entender, porque si recuerdan, yo dije que el autor de la carta de los Hebreos, había un grupo primario que tenían hebreos cristianos que estaban convertidos genuinamente, que sufrieron rechazo por parte de sus compatriotas, hasta fueron desposeídos de algunas de sus pertenencias. Ellos estaban siendo perseguidos genuinamente, estaban siendo desposeídos de sus pertenencias. Pero había más grupos y posiblemente la sección que acabamos de señalar en nuestro sermón era para un grupo que eran incrédulos informados, los llamé así, más o menos, atraídos por el mensaje de salvación, pero que aún no habían hecho un compromiso espiritual, un compromiso total de fe en Cristo. En este sentido, una cosa es clara: la comunidad hebrea estaba enfrentando la posibilidad de persecución intensificada. Entonces, según lo que estaba viendo en un estudio, estos hebreos confrontaban una posibilidad, estaban siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo, hasta tal punto de reducir a Cristo de ser el Hijo de Dios a un mero ángel. Pues hay algunos precedentes que es muy largo de explicar. Creo que le estaba explicando a mi cuñada cuando veníamos acá. Y nos quedamos con esto, que este grupo estaba asignado una enseñanza herética, y es por eso el énfasis en este capítulo. Espero, hermanos, que en esta sección no estemos como estos hermanos, que no vamos a estar comprometidos con Cristo, o que no hayan aquí personas que solamente están siendo atraídos porque qué bonito que habla los que comparten la palabra y no tienen un compromiso genuino con Jesús, porque eso sería atroz. A ver, pero ahora, hermanos, ¿qué hacemos con este mensaje? ¿Qué creen que debemos hacer con esto que leí? Porque creo que también debe haber una parte práctica. La parte práctica o la aplicación vendría a ser esta. Si nos vamos al capítulo 2, leamos los versículos. No sé si alguien me ayuda. Si alguien me ayuda a leer, porque ya no tengo garganta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gracias. ¿Qué dice el versículo 1? Por tanto, no es una sugerencia, es necesario que atendamos ¿qué? A las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído?
¿Qué has oído? Hermanos, ¿qué hemos oído? ¿Acaso ha sido algún mensaje que no tiene la claridad suficiente para traernos una renovación de vida? Es necesario que atendamos, dice el escritor, prestar atención. Un ejemplo creo claro es cuando en la escuela o en la universidad o en cualquier ámbito de estudio debes dirigir tu mente. O sea, te están enseñando los subos, tienes que saber cómo sumar, porque después hay problemas. Después te dan así, no te sabes las tablas. Pero no creo que pase aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, debemos prestar atención. Prestar atención. Recuerdo una vez que mi papá, cuando me estaba enseñando a manejar el carro, yo tenía creo que unos 13, 14 años, y él me decía, debes prestar atención, porque si me distraía, o no daba toda mi atención, ¿qué iba a pasar? Me iba a chocar y mi papá me iba a dar. En serio, me iba a dar. Pero, ¿saben por qué? Porque es importante prestar atención. Dirigir la mente hacia lo que está delante de ti. ¿Pero qué está delante de ti, hermano? No soy yo. No es la pared. ¿Qué está delante de ti? ¿Qué está delante de ti? Mira que debes prestar atención, dice el autor. Pero no solo eso, sino que debes hacerlo con diligencia. Diligencia. ¿Pero qué quiere decir diligencia? ¿Es quedarse sentado? No es cierto. Es ser abundante. Debe ser en mayor grado, por encima de. Se requiere diligencia en prestar atención, pues esto equivaldría a buscar intensamente, con fervor, por encima de todo lo que está en esta vida. El mensaje que se te ha dicho. ¿Pero qué mensaje se te ha dicho? ¿Qué mensaje se te ha dicho? ¿Qué mensaje hemos escuchado? Ahora, ¿qué pasaría si no atendemos con diligencia? ¿Qué pasaría si no lo haríamos? Y el texto dice, ¿qué dice? No sea que nos deslicemos. Deslizarse. Más o menos este término significa ir a la deriva, ir más allá, estar lanzado, empujado por la corriente, ir más allá de tu destino, alejarse de tu puerto y no llegar al fin. Es como decir que si no atendemos con diligencia, nos deslizamos y esto nos va a traer un alejamiento espiritual. Pecar, dejarse escapar por el Dios que te ha salvado, por el ancla que es tu Dios. Mis queridos hermanos, presta atención al mensaje que se te ha dicho, pues si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, dice el texto, y desobediencia recibió la retribución justa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está diciendo que vamos a perder la salvación, está diciendo que estamos descuidando. ¿Qué es descuidar? Hermanos, si la transgresión significa atravesar una línea y corresponde a pecados deliberados y abiertos que hacen los hombres, y desobediencia, lo cual es una alusión a cerrar los oídos a los mandatos claros de Dios. Es como un niño que a veces le mandas algo y te tapas los oídos y se va gritando, no te quiero escuchar. Hemos omitido, hemos cerrado nuestros oídos intensamente. Estos tipos de pecados son graves y voluntarios, por lo cual merecen un juicio justo. Mis hermanos, si la desobediencia del pacto antiguo era castigada y traía un juicio inmediato, ¿cuánto más severo el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de la salvación? El mensaje del nuevo pacto es superior a los mensajeros, es superior a todos los mensajes anteriores del nuevo pacto. Nosotros tenemos el privilegio de haber escuchado el Evangelio, pero mayor es el castigo por todo acto de desobediencia o negligencia. Mira lo que dice en Hebreos 10:29.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿O aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad? ¿Qué dice la Escritura? Recibirá muchos azotes. Mis queridos hermanos, si nuestro andar con nuestro Señor Jesucristo está plasmado de pecado y más pecado, si hoy pecaste, si ayer pecaste, si estos días estás luchando con el pecado, ven a Él en ira. Ven y póstrate ante Él y dile que te perdone. Porque abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo el justo, dice la Escritura. Aquel que murió por nuestras transgresiones y desobediencias. No es difícil mirar. Miran acá, ¿no es cierto? No es difícil mirar. Mirad a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, queridos hermanos, Jorge Alexander Abarca Cuenca, ven a Él y presta atención en el mensaje de salvación bendito que se te ha transmitido y que como un milagro imperecedero se te ha dado para que sigas adelante en cada circunstancia. Sigamos adelante confiando en aquel que es nuestra ancla firme. Vengamos a Jesús esta mañana. Bueno, ya esta tarde creo que ya es 9:41. Vengamos a Jesús esta mañana y prestemos atención con diligencia lo que Él nos está diciendo. Oremos, hermanos.